Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más con todos los jóvenes y quienes se quieren comprometer con este trabajo tan fuerte que se necesita con la juventud. Hemos venido desarrollando diferentes encuentros que titulamos Con Corazón, Encuentro para Jóvenes. En nuestro último encuentro tratamos un tema muy importante: tomando decisiones inteligentes para la elección de mi carrera. Y poco a poco, con el psicólogo de la Universidad San Buenaventura, fuimos reconociendo qué significa tomar realmente esas decisiones inteligentes. Los jóvenes tienen que estar muy pendientes, tienen que hacer un proceso de búsqueda, de interioridad también, reconocer cuáles son sus habilidades, sus intenciones, sus proyectos. Y hoy, en este encuentro de la mano también con la Universidad San Buenaventura, queremos adentrarnos en un tema que va en la misma vía: proyecto de vida y elección vocacional. En nuestro último encuentro vimos esos insumos para tomar esa decisión de una manera inteligente. Hoy tenemos que recoger para poder establecer un proyecto de vida. Sé que en las instituciones educativas, en 10º y 11, especialmente en 11, en educación religiosa escolar, nos orientamos hacia ese proyecto de vida. Pero aquí tiene un insumo más fuerte: la elección vocacional. Vocación. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué tengo vocación? Porque tenemos que asegurar también el éxito y que realmente ese proyecto de vida esté encaminado con lo que yo quiero y también con lo que se necesita en este momento. Por eso quiero presentarles a la doctora Viviana San Miguel, analista de mercadeo de la Universidad San Buenaventura de Cali, quien de la mano de esta universidad ha hecho muchos procesos también al interior, y me imagino que desde ese cargo, analista de mercadeo, ha hecho contacto con diferentes opciones, con postulados, ha entrevistado jóvenes también para mirar cuál es ese proyecto de vida. Doctora Viviana, bienvenida a este encuentro con corazón, encuentro para jóvenes. Claro que sí, hermana Gloria, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Represento la Universidad de San Buenaventura Cali. El día de hoy queremos pues a ustedes acompañarlos en todo este proceso para los chicos, padres de familia y demás. Vamos a mostrarles la universidad y posterior a ello pues vamos a darle la bienvenida a nuestro psicólogo. Bueno. Muy bien, entonces reconozcamos algo de esta Universidad San Buenaventura de Cali que nos ha apoyado en este proceso. Soy exalumna de la Universidad de San Buenaventura acá en Bogotá y sé cuál es esa calidad y esos procesos de formación. Entonces, Viviana, reconozcamos la universidad. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a... Claro que sí, esta es nuestra Universidad de San Buenaventura Cali,
uno de los campus más bonitos de Colombia para ustedes. Bueno, entonces, posterior al video, le damos la bienvenida a nuestro psicólogo, quien va a estar encargado el día de hoy de darnos un conversatorio para ustedes en la parte vocacional, ¿cierto? Él se llama Juan Diego Marcillo Triviño, psicólogo de nuestra universidad, maestrante en psicología clínica de la Universidad Internacional Iberoamericana de México, maestrante en Psicología Clínica de la Salud de la Universidad Europea del Atlántico en España, experiencia en atención a la población con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas, psicólogo en población en general, actualmente psicólogo de la Unidad de Servicios Psicológicos de nuestra universidad y, por supuesto, nuestro docente. Bueno, entonces, bienvenido, Juan Diego. Cuéntanos entonces qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, Viviana, muchas gracias. Hoy vamos a retomar un tema que inició sobre las toma de decisiones inteligentes y vamos a ir retomando el cómo es de importante esas decisiones, pero también el cómo se ancla al proyecto de vida y a elección vocacional, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso de reconocimiento, de autoconocimiento que es vital y que es importante para disminuir el riesgo de que esa carrera que yo voy a elegir no sea la adecuada, la que yo quería, ¿sí? Y pues por el contrario, sumar un valor, un plus, para precisamente tener un poco más asegurado el éxito, ¿sí? Esta presentación o este taller se llama Proyecto de Vida y Elección Vocacional y tiene los siguientes objetivos, ¿sí? Uno es el de identificar esos elementos esenciales a la hora de yo reconocer ese proyecto de vida y esa elección vocacional, teniendo en cuenta la necesidad de autorreconocimiento que debemos tener. Como dice la palabra, autorreconocimiento es conocimiento de mí mismo, ¿sí? A la hora de yo ir eligiendo o ir viendo esa perspectiva futuro de lo que yo voy a hacer con mi vida, ¿sí? Como segundo objetivo, tenemos el reconocer esos intereses o factores fundamentales, aptitudinales y que tienen que ver con las habilidades que yo he adquirido durante toda mi vida, ¿sí? ¿Qué es eso que a mí siempre me ha gustado desde pequeño? ¿Qué es eso que por el contrario yo sé que a mí no me ha gustado? Porque reconozco que en el colegio lo he visto y que no me iba tan bien, pero en esto sí, ¿sí? Y por último, el identificar un poco cuáles son esos factores diferenciales entre el colegio y la universidad, ¿sí? Porque es un cambio que para muchos puede ser significativo o puede que no y que se adapten. De ahí la necesidad de autoconocimiento para identificar mi individualidad, mis características personales a la hora de afrontar una situación, a la hora de tomar ciertas decisiones, como soy. Hablábamos en el taller pasado de esos tipos de decisiones que tomamos, ¿sí? Y cómo es importante ir fortaleciendo aquellos aspectos en los cuales yo no tengo tantas fortalezas, pero sí debo ir anclando en mi vida al desarrollo de esas áreas a mejorar. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por la elección vocacional? ¿Sí? Debemos entender que debe ser un conjunto, ¿sí? De gustos, intereses, conocimientos y habilidades que van a determinar la tendencia de la persona al actuar, en este caso, respecto a su vida vocacional o académica, ¿sí? Entonces, entendemos de que la elección o la vocación se va formando incluso desde edades tempranas, ¿sí? Ahí tenemos a los papás o a los chicos que incluso reconocen ellos mismos desde pequeño, yo fui bueno para el arte, ¿sí? O desde pequeño siempre me gustó la matemática o la ciencia, bueno, hay un gran etcétera, me gustó el deporte, el fútbol. Entonces, recogiendo todas esas experiencias pasadas, es importante que nosotros vayamos identificando qué es eso que a mí me fortalece como persona, qué es eso en lo que yo usualmente destaco, ¿sí? Entonces, entendamos también que la vocación no es un aspecto innato o predeterminado. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo no reconozco unas habilidades, eso no quiere decir que ya no las pueda desarrollar, ¿sí? Sino que es una construcción que se va dando incluso desde edades que no son tan desde la infancia, sino edades avanzadas, ¿sí? Tenemos el ejemplo de aquellas personas que no terminaron su bachillerato
¿sí? Pero deciden hacerlo en unas edades de 40, 50, ¿sí? Hay unas personas que se quedan con el, no, yo ya, ¿qué voy a saber de eso? Yo ya no estoy en edades, pero están las otras personas que con el tiempo van desarrollando esas habilidades de estudio, esas habilidades académicas y logran cumplir con su meta, ¿sí? Entonces, entender, como dije, como acabo de decir, de que si yo tengo o requiero de una habilidad para esa carrera que yo elegí, pero yo sé que van a dar matemáticas, pues yo puedo desarrollar esas habilidades con esfuerzo y con el tiempo, con disciplina. Y no quiere decir de que porque yo ya no la sé, pues ahí ya perdimos, ¿cierto? No, es todo lo contrario, entender de que no es innato, de que no está predeterminado y podemos trabajar en ello. Sí. Bueno, ¿qué es un proyecto de vida? Sí. Es algo que se va construyendo a partir de la persona que yo soy hoy y teniendo en cuenta la persona que yo quiero ser. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? De que mi visualización o mi visión va a estar anclada a lo que yo quiero ser el día de mañana. ¿Sí? ¿Cuáles son esas metas que yo quiero alcanzar a nivel personal, a nivel profesional, a nivel social? ¿Cuáles son esos valores que yo tengo en cuenta a la hora de tomar una decisión? Vamos a ver, porque no todas las personas tenemos el mismo interés, ¿sí? Sino que cada uno tiene un valor diferente o un número de valores que tiene en cuenta a la hora de tener una elección, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Como lo dijimos anteriormente, una biografía, ¿sí? Que son esas experiencias significativas a las cuales nosotros tenemos como base para decir, yo soy bueno en esto, a mí me gusta esto, tengo estas habilidades, no solo porque lo reconozco y porque lo hago, sino porque otras personas también lo han dicho. Eso lo vimos también en el taller pasado, ¿sí? ¿Cuáles son esos intereses que yo tengo a nivel vocacional, ¿sí? Poníamos el ejemplo de tratar de poner una línea del tiempo en los cuales por edades vemos viendo la cantidad de tiempo que le dedicamos a ciertas áreas de nuestra vida hasta el final, ¿sí? Entonces, realicen el ejercicio de cuánto tiempo ustedes hasta el momento le han brindado al desarrollo de la parte académica, qué es lo que falta, ¿sí? En la educación superior, en años aproximadamente son 5, otros 4 años, otros 3, sí, no sé, eh, y e identificar cuánto tiempo de sus vidas ustedes le van a dedicar a eso. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta porque valen la pena de que ustedes hagan el análisis de lo que ustedes posiblemente van a realizar por el resto de sus vidas, que es más de la mitad de la vida, por lo general, ¿sí? Y como se dijo también, tener en cuenta esas capacidades y destrezas, gustos y deseos y preferencias, ¿sí? Bueno. Retomando lo que hemos dicho sobre la necesidad de que en el proyecto de vida exista un autoconocimiento, cuando decimos autoconocimiento es desde lo más básico, ¿sí? Porque hacemos preguntas que parecen simples, pero son muy complejas de responder. Está el ejemplo de quién soy yo como persona, ¿sí? Es una pregunta que se hace y a veces nos corcha. ¿Yo quién soy? ¿Qué es lo que me gusta? No, pues no sé, ¿sí? Y ahí estamos dándonos cuenta de que entramos en el círculo del vivir, el vivir, el vivir, pero sin darnos cuenta realmente de quiénes somos, ¿sí? Esa es una actividad para que quien desea hacerla, lo invito a que le tome una captura, le tome una foto y con paciencia vaya respondiéndose a esas preguntas. Acordémonos que somos sujetos, que somos individuos, ¿sí? Que nos puede gustar cosas totalmente distintas, ¿sí? Pueden existir una familia de dos gemelitos, dos gemelitas, ¿sí? Que pueden tener la misma edad, el mismo aspecto físico, la misma familia, ¿sí? La misma crianza, pero van a ser totalmente diferentes como personas, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de ser muy minuciosos con estos ejercicios, que aunque son simples, son muy significativos para entrar en ese proceso de darme cuenta de quién soy, ¿sí? Hagámonos una pregunta simple, por ejemplo, ¿sí? Acá en el tronco, en el número dice cuál es mi inicio, cuáles son mis raíces. De ahí nos vamos a la bibliografía, ¿sí? En la cual yo me respondo qué es lo que a mí me sostiene, cuáles son esas redes de apoyo que yo tengo. Una de las más esenciales es mi familia, por ejemplo,
¿sí? ¿Quién me crió? ¿Quién me inculcó qué cosa? ¿A quién yo siempre voy? En los momentos en los cuales yo necesito esa segunda opinión, quién es ese hombro que yo tengo para llorar, quién es esa persona que yo tengo para expresar eso que yo siento y deseo, ¿sí? Entonces vamos reconociendo que a ustedes los sostiene. Imagínense que ustedes son un arbolito, ¿sí? Y los arbolitos tienen raíces que son muy fuertes para que precisamente en las adversidades, a ver, desde la metáfora del árbol, de que un viento alto no lo vaya a romper, ¿sí? De que los insectos o animalitos no se los vayan a comer, pues en sus casos reales es qué raíces a ustedes los sostienen en las diferentes problemáticas que puedan surgir en sus vidas, ¿sí? Acordémonos que no hay problemas grandes o pequeños, sino que hay problemas, ¿sí? Que va anudado a la segunda pregunta de qué me sostiene en la vida, ¿sí? Vámonos a la tercera. ¿Cuáles son mis anhelos? Esas van en las hojas, ¿sí? ¿Cuáles son esos deseos o sueños que ustedes desean alcanzar a nivel futuro? ¿Sí? En la cuarta dice, ¿qué cosas bonitas tengo? Reconozcámonos a nosotros como personas que somos bonitas, tenemos mucho que dar, mucho que brindar, ¿sí? Estamos en una época en la cual nos cuesta o se nos hace más fácil ver todo lo negativo, pero no vemos todo lo bonito que tenemos. Nos centramos en ver, en visualizar todo lo que nos falta, pero no nos centramos en todo lo que tenemos, ¿sí? ¿Qué personas hay en tu vida? ¿Sí? Reconociéndolas específicamente, sus amigos, sus tíos, sus abuelos, qué personitas ustedes tienen a las cuales acuden también, ¿sí? Todo esto va anudado. Fíjense que teniendo en cuenta esa raíz que yo tengo y ese tallo se conecta con las personas, además de esas personas son las que nos impulsan para esos deseos que tenemos, ¿sí? Nos muestran eso bonito que tenemos. La 6 es ¿cuáles son esos parásitos, esas cosas que ya no nos sirven, pero que aún están en nuestras vidas y que nosotros reconocemos ya no deben estar? ¿Sí? Cuando hay un crecimiento personal, lo que nosotros hacemos es darnos cuenta de lo que ya no nos sirve y alejarlo para precisamente seguir evolucionando. ¿Sí? Y reconocer cuáles han sido esos frutos, ¿sí? Esos logros que ustedes han tenido teniendo en cuenta lo que dijimos de centrarnos más en lo que tenemos, en lo que hemos alcanzado, ¿sí? Para dar el siguiente paso a lo que aún no tenemos tan palpable, pero trabajamos para ello, ¿sí? Bueno. Estas preguntas nos las hacíamos en el taller de toma de decisiones inteligentes. Las recalco nuevamente porque es una elección vocacional. ¿Qué desean estudiar? ¿Sí? ¿Qué han averiguado? ¿Qué los motiva? ¿Qué sensaciones les genera cuando ustedes se piensan ya? Yo estoy en el colegio, pero ¿cómo me imagino yo ya ingresando en mi primer día de universidad con las asignaturas que voy a ver? ¿Cómo será esa relación nueva que voy a tener con personas que nunca en la vida he visto, pero que posiblemente por 5 años las voy a tener ahí cerquita? ¿Sí? ¿Qué factores van ustedes a contemplar para esa decisión que vamos a tomar y cuáles van a ser esas influencias externas en la decisión en las cuales yo las debo tener en cuenta? Pero acordémonos de quién toma la decisión, eso lo hablábamos también. ¿Sí? Entonces, eh, es una decisión, la elección profesional es una tarea importante en la cual nos estamos enfrentando ahora mismo, ya vamos a terminar nuestros estudios, ¿sí? Y por lo general genera tensión, ¿sí? Es un temor, una tensión, una angustia, así esa decisión que yo voy a tomar va a ser la correcta o no, ¿sí? Si ustedes tienen en cuenta todo esto que hemos visto de la necesidad de autoconocerme, ¿sí? De lo que me gusta y lo que no me gusta, esa angustia va a reducir, ¿sí? Va a disminuir ese nivel de temor y de angustia. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a ver una carrera específica que ustedes digan, esto puede ir conmigo. Entonces el temor se reduce. Acordémonos que el miedo es esa sensación que nos da ante lo desconocido, ¿sí? O ante una experiencia pasada, y por eso nos da temor repetir dicha situación. Es por eso la necesidad de reconocernos desde la autobiografía, ¿sí? ¿Qué interrogantes surgen? ¿Y ahora qué voy a estudiar? ¿Cómo
cómo voy a saber si voy a tomar la decisión correcta? Pues precisamente esto lo que hace es aclararnos más, hacer un filtro teniendo en cuenta de quién soy, ¿sí? Y de cómo yo me podría desempeñar en esa carrera, en esta área, en esta rama y un gran etcétera, ¿sí? Porque de cada disciplina se desprenden muchas ramas en las cuales ustedes podrían desempeñarse mejor, ¿sí? Poníamos el ejemplo de la psicología, que es desde donde les puedo hablar, ¿sí? De que no es solo psicología y ya, está la psicología organizacional, la educativa, la del deporte, jurídica, la clínica. Entonces, dentro de ese gran panorama que tengo, también puedo encontrar similitudes o de mis gustos a cierta área, en mi caso la clínica, ¿sí? Entonces, de ahí la necesidad de ahondar más en el tema de la carrera profesional en cuestión de esta elección vocacional, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? De que existen riesgos, de que existen desafíos que tenemos a partir de esa elección, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vemos los riesgos? Como una amenaza o daño que viene en contra de nuestro bienestar personal y esos desafíos que son los retos que yo tenga después de tomar esa acción. Entonces, ¿qué riesgos tenemos, por ejemplo? El riesgo de que no me guste la carrera y la abandone, ¿sí? En cualquier parte del proceso, el riesgo de que mi motivación pues se vaya, ¿sí? De que me vea frustrado, de que entre en depresión, el ausentismo, ¿sí? El ausentismo escolar, el gasto económico sin retornos y ya se pagó el semestre, pues ¿qué se puede hacer? Esos son algunos riesgos, pero ¿cuáles son esos desafíos que van a ayudar a sobrellevar esos riesgos? ¿Sí? O a pasarlos, no a sobrellevar, sino a pasarlos. ¿Sí? El sostener la carrera, ser un excelente profesional, ejercer cuando me gradúe, desempeñarme desde la responsabilidad y de la ética y empezar a revertir esa inversión económica que se hace en cada semestre cuando se paga. ¿Sí? ¿Qué es importante tener en cuenta? De que siempre van a haber altibajos respecto a lo que yo sienta desde la motivación, desde las ganas, desde el empeño. Van a haber veces en las cuales nos sentamos o muy felices o muy tristes, ¿sí? No somos seres lineales, sino que todo el tiempo estamos variando. La cuestión es qué herramientas yo tengo en esas situaciones en las cuales yo no estoy desde el equilibrio, sino que estoy un poquito abajo, por ejemplo, ¿sí? Y de ahí la importancia de reconocer lo que vimos en el ejercicio anterior del árbol, qué personas o con qué personas yo cuento, el devolverme a mis objetivos. ¿Cuál era mi objetivo? Venga, lo recuerdo. Ya, era estudiar esto, terminarlo, dedicarme a... Sí, ahí ya ustedes responden. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Retomemos. Debe ser esa persona que va a estudiar quien va a tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, acordémonos de esas influencias externas que pueden ser de ayuda como puede ser la misma perdición, ¿sí? Porque si tomamos en cuenta esa decisión del otro que piensa que yo puedo ser bueno, pero no me gusta del todo, pues voy a terminar haciendo algo que no me gusta, si no voy a estar cumpliendo sueños de otros, ¿sí? La necesidad de conocerme, ¿sí? Se retoma mucho en este taller porque es muy importante realmente con el conocimiento de sí mismo, la información que debo tener sobre las distintas carreras y la necesidad de cómo yo me evalúo respecto a lo que sé, cuáles son esas habilidades que tengo, cómo ha sido mi rendimiento en mi etapa escolar, en qué he sido bueno, en qué no me he desempeñado tan bien para tenerlo en cuenta, no en cuestión, recordémonos, no en cuestión de que, no, entonces esa carrera tiene eso, entonces yo no me meto, acordémonos de que la vocación no es innata, sino que la vamos construyendo, ¿sí? Si yo quiero estudiar arquitectura, pero no me ha ido bien en matemáticas, pues entonces no es la perdición, es cuestión de que si yo realmente lo deseo, me voy a proponer trabajar en esa habilidad, ¿sí? Bueno, y a tener en cuenta este aspecto de la exploración de tres áreas básicas. Uno, factores internos de autoconocimiento. Dos, factores externos de información que vienen siendo familia, comunidad, etcétera.
Y por último, la toma de decisión, que es el anclaje de lo que yo recojo de estas dos anteriores, ¿sí? Del factor interno y el factor externo. Esto hablemos de, bueno, es respecto a lo que les decía en un inicio sobre la importancia de los valores. ¿Cuál es el valor que yo le doy? Ninguna es positiva o negativa, ¿sí? Sino que es lo que ustedes desean y es, ¿qué es lo que yo busco? ¿Valor económico? ¿Valor cultural o intelectual? ¿Será que busco prestigio social? ¿Busco ser un líder? ¿Sí? Entonces, yo les comentaba, no es cuestión de elegir una u otra, es cuestión de integrar qué es aquello que yo deseo, porque ninguna pues me marca de que estoy buscando lo correcto o lo incorrecto, es cuestión de tú cómo lo ves y cuál ha sido el método para llegar a eso. Sí, bueno, eso es lo que acabamos de ver. La necesidad de encontrar esas redes de apoyo como familia, compañeros, amigos, informarme sobre cómo está el sistema educativo, sobre cómo está la cuestión del empleo respecto a esa área que yo estoy pensando, ¿sí? ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo es que está esa situación en general? Y el conocimiento del mundo del trabajo, ¿sí? ¿Cuánto está más o menos el salario o cuánto le pagan a un ingeniero, cuánto le pagan a un biólogo? Si está dentro de eso que yo busco, ¿sí? Bueno, y acá hay un amplio panorama que debemos buscar, ¿sí? Y esta es otra tarea que aporta al conocimiento, al autoconocimiento. Lo mismo, le toman fotico, captura y con toda conciencia lo pueden desarrollar. ¿Qué es lo que yo pienso de mí? ¿Sí? ¿Qué me gusta ver? Empezamos desde lo más básico y lo más sencillo. ¿Qué me gusta ver? ¿Qué me gusta oler? Sí, me gusta el olor a tierra mojada cuando llueve, por ejemplo. Me gusta sentir eso o no me gusta sentir esto. ¿Qué no me gusta ver? O qué sí me gusta ver, como ya lo vimos. Y bueno, acá ya vamos profundizando las preguntas, ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi vida teniendo en cuenta lo que hago el día de hoy? ¿Sí? Retomando las experiencias, ¿qué me ha hecho feliz? ¿Qué es lo que me gusta hacer en mis tiempos libres, en mis hobbies? ¿Qué no me gusta hacer? ¿Qué me hace sentir triste o qué me hace sentir melancólico, muy bien o qué? Descubran ustedes esas emociones que han sentido en la vida y qué es lo que se los genera. Bueno, y este ha sido el espacio que hemos tenido el día de hoy. Les agradezco mucho. Y bueno, damos el espacio a la hermana Gloria. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Diego, por ir desglosando poco a poco esa necesidad que tiene el joven de irse proyectando a lo que es realmente o va a ser su vida, ¿no? Y escuchándolo, recuerdo una frase del Papa Francisco. Él tiene 4 pilares y dentro de uno de esos pilares está el que la realidad es superior a la idea, ¿sí? Entonces, la realidad ahí está, ¿sí? Pero la idea hace parte de un constructo que poco a poco hay que ir alcanzando, ¿no es cierto? Y esa idea, pues, es una representación mental que hay que irla elaborando para poderla alcanzar, ¿sí? Entonces, ¿cómo en el proyecto de vida necesitamos que esas dos opciones, tanto realidad como idea, no estén tan lejanas? Pues hermana, fíjese que ahorita en este transcurso de la vida he encontrado a muchas personas que trabajan desde dualidades. ¿Sí? Entonces ponen por acá lejísimos el aspecto de las ideas, de pensamientos, y ponen por acá lejísimos lo que es la realidad. ¿Sí? Cuando lo que debemos hacer es integrar. ¿Sí? Eh, Usted decía esta frase del Papa Francisco, y es algo que desde la psicología nosotros eh, pues estamos de acuerdo, ¿sí? Nuestra mente puede ser o muy creadora o muy destructora, ¿sí? Porque puede darnos la posibilidad y la capacidad de crear y de desarrollar esa información de lo que soy yo, o puede generarnos angustias y temores que no son tan reales y que terminan perjudicándonos en nuestro día a día, ¿sí? Decía una frase de un autor que no recuerdo,
he tenido muchos problemas en la vida y ninguno de ellos ha sucedido, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de los miedos y angustias, temores han estado a nivel mental, ¿sí? Entonces es precisamente ese espacio de autoconocimiento el que nos va a permitir ver desde la realidad quién soy yo, cuáles son esas habilidades, cuáles son esos gustos, para del mismo modo tomar una decisión real en mi elección vocacional, ¿sí? Porque también está la posibilidad del mundo de las ideas de que, por ejemplo, siempre está en tendencia la carrera de medicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta salvar vidas, ¿sí? Pero teniendo en cuenta la biografía o la experiencia pasada, vemos de que en las ramas de las ciencias, biología, matemáticas y demás, pues digamos que no está tan bien. De ahí la importancia de reconocer de que sí, toda vocación no es innata y que podemos desarrollarla, pero debe haber esa coherencia de lo que siento, de lo que pienso y de lo que hago, ¿sí? Entonces, es comenzar a indagarme desde la realidad y no desde la angustia y de las ideas que pueda generarme en mi mente, ¿sí? Es precisamente estos espacios que puedan generar ese debate de lo que sí es o de lo que no es. Sí, es importante, ¿no? Poder hacer esa diferenciación también, pero cómo esa realidad tiene que llevarnos a conocer, ¿no? A conocer cada vez más nuestras actitudes, nuestras posibilidades, pues para que la idea no esté tan lejana, porque pues también ahí hablábamos de los riesgos al fracaso, ¿no? Que cuando de pronto están muy distantes, lo que yo tengo por realidad, lo que yo soy, con ese constructo que quiero llegar a ser o con lo que estoy alcanzando. Entonces, si está muy dispar, vamos a tener más riesgos y el fracaso será mayor. ¿Cómo minimizar también esos riesgos entonces? ¿O qué hacer si ya me sucedió? En el taller pasado hablábamos de tener en cuenta de que como seres que estamos creciendo, ya vamos siendo adolescentes, entrando a la adultez, debemos ser responsables de esas decisiones que tomemos, ¿sí? Muchas veces somos muy emocionales y cometemos un error porque nos ganó el impulso, ¿sí? O muchas veces somos muy racionales y no disfrutamos de la vida, ¿sí? Porque no le damos espacio a eso que sentimos, ¿sí? Entonces retomo lo que digo, son polaridades que se tienen, pero que no deben ser polaridades, sino que se deben encontrar y hacer un equilibrio, ¿sí? Cuando yo hago ese equilibrio, me permito tanto sentir como pensar, ¿sí? Y no voy a dejar de que en la balanza me gane la emoción o me gane la parte racional. ¿Cómo disminuyo el riesgo? Precisamente entramos en ese proceso de identificar esas redes de apoyo a nivel general que tenemos, porque es importante ese factor externo sin dejar que eso sea presión social, ¿sí? Entonces, existen diferentes herramientas. Hay quienes tienen duda y deciden hacer un proceso de orientación vocacional con pruebas psicométricas, ¿sí? Que es lo que usualmente acá realizamos y las personas deciden. Ahorita, si es muy tarde, yo he tenido estudiantes de octavo semestre acá realizando una prueba de orientación vocacional, ¿sí? Sí, y precisamente no sé cómo haya sido la perspectiva de ese éxito o fracaso, lo que podría significar para cada persona, para esta persona particular, pero la cuestión es que está tomando una decisión, una nueva decisión y está tratando de ver qué es lo que puede hacer, no se está quedando quieto, ¿sí? Entonces, yo diría que un pilar fundamental para disminuir ese riesgo al fracaso, a lo que podría llamarse fracaso, ¿sí? Dependiendo de, porque para mí el fracaso no es fracaso siempre y cuando yo haya aprendido de él, ¿sí? Pero una gran estrategia o herramienta que yo sugiero es hablen, ¿sí? No se queden con esa angustia, porque hay personas que no, nos pueden ayudar, ¿sí? Hay chicos que dicen, no, es que yo no le digo a mis papás porque de pronto me regañan, pero no damos esa posibilidad a que de pronto sí nos escuchen, porque ha habido casos, ¿sí? En los cuales me llegan a consulta acá con ese temor y yo les digo, no, pero es que tienes que hacerlo porque no estás haciendo lo que te gusta. Y cuando llegan a la próxima consulta me dicen, mi papá sí me escuchó, ¿sí? Ahora ustedes desde lo que conocen,
Desde lo que conocemos sabemos que hay personas específicas para ciertas cosas. Entonces, todo este amplio panorama que hemos tenido son herramientas que nos permiten disminuir ese riesgo y aumentar la posibilidad de que esa elección sea la adecuada. Juan Diego, yo tengo una curiosidad. Dentro del papel que usted cumple y el trabajo que está prestando a la Universidad San Buenaventura, ¿ustedes tienen estadísticas de esta posible, digamos, como deserción que el proyecto de vida no era? Estadísticas no, pero sí tenemos esa información cualitativa que se va recogiendo por medio de la experiencia, en este caso, de mi consulta. ¿Sí? ¿Es más frecuente de lo que uno pudiera imaginar? Porque pues ahorita en las instituciones educativas, en lo que yo conozco, pues hay un trabajo muy fuerte de orientación vocacional, de visitas a universidades. Es más, se hacen esas ferias universitarias donde los muchachos pues indagan en las diferentes universidades. Hay más facilidad también a través de la página web de las universidades. Digamos, hay mucha creatividad al respecto y que la universidad está también más abierta, más amplia con su información, ¿no es cierto? Entonces decir, bueno, aquí hay un apoyo bien grande para que el joven pueda hacer ese camino de proyecto de vida, pero es muy alto ese fracaso. Yo diría que no en la medida de que se busquen esas alternativas para yo darme cuenta de qué es eso que me está sucediendo, ¿sí? Porque se entra en una incertidumbre, ¿no? De será que sí o será que no. Hermano, usted comentó sobre lo que hacemos las universidades y eso yo creería que sería un llamado a los jóvenes de que nos demos cuenta de que el sector educativo les tiende una rama de posibilidades para que conozcan, ¿sí? Es decir, el esfuerzo o lo que hay que hacer es de decisión en la cuestión del interés que yo tengo a lo que voy a hacer. ¿Sí? Si ustedes van a esta universidad van a encontrar un sinnúmero de personas que los van a orientar, ¿sí? Desde mercadeo, desde psicología tenemos el programa de PAOE que pues trata precisamente de que esos estudiantes que han tenido dificultad con el aspecto educativo pues se dirijan y demás para ver qué es lo que sucede. Entonces, la ayuda está, la cuestión es quién decide tomarla. Y ahí es donde yo me apropio de lo que es mi vida, por el hecho de ser mi vida. Y cuando yo me apropio y me doy cuenta de que es importante, de que soy importante, pues tomo eso que nos están brindando. Este espacio es precisamente eso, ¿sí? Entonces es cuestión de que nuestros jóvenes nos demos cuenta de que hay personas, instituciones, esto es una red de apoyo a la cual podemos acudir ante estas incertidumbres, ¿sí? Entonces, eso es lo que puedo decir. Me parece pues maravilloso el que las universidades cada vez más estén tratando de apostarle a que los jóvenes realmente descubran, ¿no? Cuál es su proyecto de vida, que la universidad no es simplemente por mantener un cupo, por un sostenimiento económico, sino que realmente interesa quién es la persona y creo que ese es un valor muy grande. Y quiero compartir una experiencia cuando yo era rectora del colegio de la presentación de Yopal en esa época. La primera carta que me llegó de una universidad donde felicitaban por la formación del estudiante en el colegio, pero también pedían una ayuda porque había que orientar más al joven, fue de la Universidad San Buenaventura, ¿no? Entonces, es el acercamiento más y esa unión que debe existir, porque no debe ser traumático el paso del bachillerato de 11 a la universidad, debe darse de una manera más orgánica, más fluida, ¿no es cierto? Entonces nos toca acercarnos más. ¿Qué le diría a las instituciones educativas dentro del ejercicio que usted tiene, dentro de ese contacto? ¿Qué sería bueno que estos jóvenes o quienes nos están escuchando o van a ver este video más adelante
¿qué les podríamos decir a esos colegios? Ujú. Definitivamente debe haber una preparación, ¿sí? Ante esa posibilidad que existe de yo entrar en un entorno de la educación superior, ¿sí? Como usted lo dice, hermana, no debe ser algo traumático, debe ser algo que se disfrute, ¿sí? Algo que sea consciente, en el cual yo sé que voy a tomar una mayor responsabilidad, ¿sí? Donde yo voy a tener una mayor autonomía, y pues que precisamente ese cambio que se ve, lo que decía en un principio, puede ser o no significativo para la persona, pero que lo oriente, ¿sí? Que no venga desde cero la persona con temores que de pronto pueda gestionar antes de ingresar a la educación superior, a la universidad como tal, ¿sí? Nosotros desde la universidad lo ofertamos, por ejemplo, con los talleres de primer y segundo semestre, de hábitos saludables para la vida en la etapa universitaria, ¿sí? Justamente para hacer de esos cambios que puedan haber, pues que sean más llevaderos, ¿sí? Que es en cuestión de una manera muy integral de formas de estudio, de herramientas de estudio, de hábitos de vida saludables como la alimentación, ¿sí? Como la salud mental, la salud de las relaciones como tal, familiar, social, etcétera, de pareja, de cómo se pueden ir llevando para que pues no sea un cambio muy extremo y abrupto, que ahí sí puede aumentar el riesgo de deserción, ¿sí? Entonces, digamos que ese mensaje para los colegios es darle la importancia a esta nueva etapa como para ir orientando a nuestros estudiantes, ¿sí? Que están aún en el colegio, a al darse cuenta de quiénes son y de quiénes quieren ser. Entonces, es un trabajo por hacer. Sí, sí, tiene que ser un trabajo muy articulado. Ahora tenemos muchas instituciones educativas, colegios nuestros, que se están acercando más a las universidades, ¿no? En el último semestre pueden ir desarrollando algunas asignaturas o materias para que puedan tener como ese contacto ya con la universidad. Eso me parece muy importante. Pero también aquí tenemos que ver que ese proyecto de vida a veces no está enmarcado dentro de la profesionalización, ¿no? O dentro de una carrera. Entonces, ¿cómo enmarcar también ese proyecto de vida hacia la realización de la persona con lo que ellos quieren o con lo que desean, que de pronto no es la profesionalización? Claro, es que el proyecto de vida tiene que enmarcarse en diferentes áreas. No existe solo el área profesional, está el área personal, está el área familiar, el área de pareja, ¿sí? Y ahí es donde yo me voy trazando cómo yo percibo o quiero que sea esas áreas respecto a mi vida, ¿sí? Y decíamos en el taller pasado, el proyecto de vida o los objetivos que yo me trazo no son inamovibles ni inmodificables, sino todo a lo contrario, puede irse modificando esos intereses sin cambiar, digamos, el rumbo que yo en un momento me tracé, ¿sí? Puede que exista la posibilidad y no está mal, porque al fin y al cabo estoy siguiendo mis sueños desde lo emocional y lo racional, ¿sí? Em, entonces, digamos que es eso, de que yo considere que este proyecto de vida puede modificarse, pero la intención es que yo tenga en cuenta la base principal, ¿sí? La base principal de mis deseos, de esos, digamos, esas metas que yo me he trazado a mediano, a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y que esos micrometas que son a mediano y a corto plazo, pues van a ayudar a completar este principal que es el grande, ¿sí? Entonces, es de ahí la necesidad de revisarse constantemente. No es cuestión de hacer en un mes un proyecto de vida y esta va a ser mi vida y ya lo cumplí, ¿sí? Es cuestión de constantemente revisarnos. De ahí, Sí, y a veces los jóvenes dejan todo como para la improvisación, ¿no? Para última hora. Usted también aquí nos traía la imagen del árbol y la imagen de la persona, ¿no? Desde ese proyecto. Pero viendo y analizando un poco, se me viene una imagen a la cabeza
y es el de la estrella. El proyecto de vida tiene muchas puntas, tiene muchas aristas, pero debe tener una unidad, ¿no es cierto? Y si alguna de esas puntas le falta algo, pues como que la estrella no se ve armónica, ¿sí? Entonces, el trabajo de la persona es que esa estrella se vea de una manera armónica y que cada una de esas aristas que comprende el proyecto de vida estén unidas y sean acordes también, ¿no es cierto? Me parece que eso es importante. Juan Diego, un mensaje final entonces para la construcción de proyectos de vida y la elección vocacional para poder cerrar este encuentro. Bueno, aprovecho este último mensaje que usted da, hermana, para reconocernos como árboles que damos fruto, ¿sí? Y como todo árbol, nosotros debemos tener un cuidado, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de esos parásitos que no sirven ya, es en cuestión de cuidarnos a nosotros, cómo nos desintoxicamos, ¿sí? ¿Qué es aquello que no nos hace falta? Cómo nosotros nos vamos podando, ¿sí? Nuestra vida para hacer un árbol frondoso que dé frutos y que sea también de vida para otros, ¿sí? De enseñanza. Entonces, para nosotros como jóvenes, nunca vamos a parar de trazarnos metas, o es la idea, ¿sí? La cuestión es que nosotros sigamos soñando con los pies sobre la tierra desde un equilibrio constante. Entonces, a eso a lo que yo los animo, ¿sí? A encontrar ese sentido de vida por el cual cada uno de nosotros viene, ¿sí? Entonces, sin más que decir, es un proceso que va a durar de aquí hasta cuando ya no estemos en este mundo. Entonces, vale la pena tratarnos bien, actuar bien, conforme a lo que yo tenga en cuenta en esos objetivos. Gracias, Juan Diego. Y entonces aquí sale un mensaje de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II a los jóvenes. No tengan miedo, ¿no es cierto? No tengan miedo, tenemos que arriesgarnos, hay que planear, hay que programar, hay que realizar ese proyecto de vida. También desde una realidad, con un ideal bien fuerte, pero poco a poco, es un proceso. Juan Diego, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de acercarnos a la Universidad San Buenaventura de Cali, por descubrir un poco ese proceso que se lleva allí dentro de esa pastoral, llamémoslo así, vocacional, elección de carrera, elección de proyecto de vida. Vale la pena entonces acercarnos a la universidad y como usted lo dijo y lo enfatizó, hay que hablar, hay que escuchar, hay que decir. A tiempo podemos recuperar o retomar ese camino que nos indica el proyecto de vida. Gracias, Juan Diego. Gracias a Viviana también que nos facilitó y nos dio la oportunidad de conocer a través de ese video ese gran campus universitario que ustedes tienen en Cali. Invitamos entonces a todos los jóvenes a construir ese proyecto de vida y elección vocacional. Una feliz tarde y muchísimas gracias.